Es importante volverlo a decir. En nuestro país, el Estado mexicano está obligado, por ley, a medir la pobreza, a evaluar la política social, a dar cuenta de los avances, pero sobre todo de las grandes carencias, de lo que todavía no hemos logrado. Hace unas semanas, hace unos días, Coneval, este organismo autónomo del Estado, presentó nuevas cifras. El resultado es mixto, dicen algunos. Si se ven los porcentajes, algunos sostienen que la pobreza se está reduciendo. Si vemos los números absolutos, son demasiados. Más de 53 millones de mexicanos. Una cifra que no cede, que sigue siendo incluso superior a la que teníamos en 2010. Pese a eso, es importante reiterar que esta medición permite evaluar la política social y permite sostener que nuestro país sigue siendo un país profundamente desigual, en donde la pobreza, la exclusión, la marginación están ahí. Por eso es importante enfrentar, dialogar con aquellos que quieren sostener que la pobreza es mucho menor, 30%. Aquellos que quieren usar medidas a modo, medidas internacionales sin duda, pero que solo reflejan cambios en los ingresos. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Estamos nuevamente con Coneval, con el que lo preside y dirige desde hace 11 años. Gonzalo, bienvenido nuevamente, para volver a reflexionar sobre la pobreza en nuestro país, la evaluación de las políticas públicas, volver a poner en el centro que Coneval, un organismo de Estado, está obligado por ley. Y en este esfuerzo, sin duda, hay muchas apreciaciones, más allá de la metodología, sobre cuál es la situación de nuestro país. Por eso es importante reflexionar y por eso nuevamente, Gonzalo, muchas gracias por estar. Y déjame ir nuevamente a lo básico, a lo esencial. Hace 11 años, el Estado mexicano decidió construir un organismo para medir y evaluar la política social. Y lo ha hecho fehacientemente en los últimos años, pero llévanos, ¿cómo podrías hacer en grandes trazos esta década, un poco más de una década de esfuerzo? Porque es importante recordar que antes de Coneval no teníamos propiamente una cifra, digamos, aceptada nacionalmente. Había estudios de algunos investigadores y seguramente tú nos recordarás, pero danos un recuento de Coneval estos 11 años. ¿Cómo podrías, de alguna manera, describir el esfuerzo, el trabajo, los retos y la enorme importancia que tiene hoy y que ha hecho que la pobreza sea parte, digamos, del debate, del diálogo? No, muchísimas gracias, Mario Luis. Como siempre, platicar en este programa es un lujo. Entonces, gracias por la invitación. Y sí es pertinente, yo creo, recordarnos a todos el origen del Coneval y lo que ha pasado en ya casi 11 años, ¿no? Yo creo que lo que la gente que nos ve coincidirá conmigo que en el pasado, ¿no?, los gobiernos de repente han mentido o no han sido muy transparentes. Entonces, de repente mentían en inflación, mentían en el PIB, de repente mentían en las reservas internacionales. Entonces, venimos de una historia en México donde, como pasa en muchos países de América Latina, pues la transparencia no era la parte esencial de los gobiernos. Y por esa razón, el Congreso en el año 2004-2005, y con el consenso de todos los partidos políticos que firmaron esa ley de desarrollo social, decidieron crear el Coneval. Y el objetivo principal de la creación del Coneval fue darle confianza a las cifras de pobreza, que son cifras que tienen una carga sociopolítica muy grande, digamos. Claro. Yo creo que el indicador de pobreza, lo platicaba el otro día con amigos y gente del INEGI incluso, debe ser el indicador más sensible política, emocional y socialmente, digamos. Si varía ese indicador, ya sea que suba o que baje, hay personas que lo toman muy a pecho y
Por lo tanto, es importantísimo y era importantísimo que ese indicador fuera hecho por una institución independiente. Entonces, el origen del Coneval fue reducir, acabar con la incredulidad de algunas cifras que en gobiernos pasados de repente nos decían exactamente la verdad. Entonces, la labor del Coneval, Mario Luis, en estos 11 años, en materia de medición de pobreza y en materia de evaluación de política social, porque la ley nos pide hacer evaluación de programas de políticas y medición de pobreza nacional, estatal y municipal. Lo que hemos hecho es reflejar lo que las cifras dicen. Y lo que, déjame hacer un apunte, en el centro está tener una cifra para evaluar el esfuerzo nacional, gobierno federal principalmente, para enfrentar este fenómeno que llamamos pobreza. O sea, ese ha sido el centro de este esfuerzo estos 11 años. O sea, poder dar cuenta no solo de la magnitud y tener una cifra referente, indiscutible, que nos permita medirnos a nosotros mismos, y por eso el esfuerzo continuo. Ese ha sido digamos, el motivo central de este trabajo. Totalmente. O sea, lo que el Coneval ha hecho para darle certeza al ciudadano es decir, uno, el Coneval va a medir la pobreza y va a decir las cifras que están reflejadas en la realidad, ni más ni menos. Si de repente en algunos años, como el Coneval lo ha dicho, la pobreza sube, hay que decirlo, Mario Luis, porque esto quiere decir que por alguna razón, ya sea por ingreso, ya sea por carencias, estamos peor que hace unos años y hay que decirlo. Ahora, Si en ese proceso alguien se pasa a molestar, nos da mucha pena. Claro. Pero igual cuando la pobreza baja, porque así lo reflejan las cifras del país, hay que decirlo. Si en ese proceso también alguien se pasa a molestar, también ni modo, pero lo que hay que reflejar es en cada periodo lo que está pasando. Y de ahí la importancia de que podamos tener, como lo tenemos, una cifra continua y consistente desde el año 2008-10 hasta el año 2016. Ahora, déjame enfatizar, esta definición de qué entendemos por pobreza en nuestro país es un mandato que se dio al Estado a través de una ley. O sea, una discusión antes de esto, antes, digamos, del 2004, la Ley de Desarrollo Social, no había este mandato de que no era suficiente tener idea del ingreso, que había que poner lo que se ha vuelto una frase común, una medición multidimensional. O sea, recuerden esta parte porque es un asunto central. Recientemente, a raíz de las nuevas cifras, hay algunas gentes que están proponiendo, bueno, ¿y por qué tenemos estas definiciones? Recuérdanos antes del Coneval y después del Coneval, y cómo llegaron a bueno, yo diría este mandato, que es para el Coneval un mandato, de que no bastaba el ingreso, de que había que seleccionar ciertas variables o ciertas carencias, como le llama Coneval, que era fundamental en este avance, y yo lo reitero, fue es un avance que incluso el Estado mexicano, Coneval, ha sido reconocido como una metodología que permite dar cuenta de un fenómeno muy complejo que va más allá. Entonces, antes del Coneval, la medición era básicamente en términos de ingreso. O sea, ¿cuál era un poco el antecedente de esta nueva definición que por ley hoy el Coneval cumple? En ese año, en esos años de 2003, 2004, ¿no? Efectivamente, había varias cifras de pobreza de varios investigadores nacionales, otros internacionales, del Banco Mundial, de la CEPAL, y todas ellas o eran hechas para países diferentes a los mexicanos, como por ejemplo el Banco Mundial, el umbral del ingreso que se usa fue pensado en los países más pobres de África. Hoy es una medida que pretende ser utilizada a nivel global, simplemente hay que recordar que está hecha para países de África. O había metodologías propias de investigadores aislados y no había un consenso a partir de una ley. Y lo que la ley nos pide es que haya una instancia independiente, que es Coneval, que determine la pobreza y que lo haga incluyendo, además del ingreso de los mexicanos, el acceso básico a los derechos sociales en materia de educación, de acceso a la salud, de seguridad social,
de vivienda y de alimentación. Entonces, la medición que tenemos en México es una medición que se le conoce como multidimensional, porque además del ingreso incluye estos 6 elementos básicos de los derechos y lo hace atractivo por varias razones. Uno, porque hace muy visible la política pública en esta medición. Es decir, cada vez que hay un niño que va a la escuela, por ejemplo, la pobreza baja por definición. Sí, cada vez que hay un piso firme en una casa, la pobreza baja. Cuando tú mides la pobreza por ingresos, por más niños que pongas en la escuela, más pisos firmes o más acceso a alimentación inmediata, esa medición no cambia nada. Y por lo tanto, en el año 2000, después de mucho trabajo, en donde intervino mucha gente, expertos nacionales e internacionales, la gente de los gobiernos, el Congreso, definimos esta medición en el año 2009, en donde estuvimos de acuerdo en esa medición, el Coneval, sus consejeros, así también el gobierno vía Sedesol y vía Hacienda. Fue el acuerdo nacional que tenemos hasta ahora de que de esa manera se mida pobreza. Y ese es el primer punto de referencia, digamos, línea basal. El primer punto fue esta información que ahora se convertía en una información nacional, no solo porque era un mandato, sino porque tenía la exigencia académica de un rigor y un método que fuese conocido, que fuese replicable y que cualquier persona pudiera hacer los mismos cálculos. Y a partir de ese momento, digamos, teníamos una cifra referente. Recuérdanos, ¿qué nos decía la primer cifra de Coneval? ¿Cuál fue su primer conclusión que tuvieron una vez que de este proceso de construir una institución llamada Coneval? ¿Cuál es el punto de referencia que debíamos tener en esta serie que hasta ahora, y ya entremos a esa discusión, hasta ahora o hasta el año pasado se había mantenido, ya entremos a esa parte? ¿Cuál fue el primer punto de referencia? Después de un acuerdo muy amplio con la academia, con el Congreso, con los gobiernos, se llegó a la medición que hoy tenemos. Así es. Se acordó que esa fuera. Y no solamente eso, se acordó que no cambiara en al menos 10 años. Eso lo acordamos con el INEGI, lo acordamos con el gobierno federal, para que hubiera una consistencia. La primera cifra, el primer referente, tiene que ver con aproximadamente 46% de pobreza a nivel... ¿Del total de población de ese momento? De la población de México, y alrededor del 13% de pobreza extrema, más o menos. Esas son las cifras de referencia que teníamos en el año 2008-2010. Déjame hacer un corte y regresamos ahora a hacer un recorrido por esta serie, porque hay una parte que reconozco en el boletín que Coneval presentó. Lo que vemos es un proceso en el cual hay cambios, digamos, de que pronto tenemos reducciones y probablemente al año siguiente tenemos incrementos. O sea, no hay un patrón que digamos ascendente o de reducción o de crecimiento. Lo que vemos es que hay condiciones que han estado cambiando y que nos lleva a una primera conclusión que quisiera preguntarte, regresando el corte. O sea, en términos absolutos, la pobreza parece ser que no cede y hay algunos cambios en el largo de ese tiempo, de ciertos puntos porcentuales entre el 46 y el 43 a lo largo de ese año. El hecho es que, dado la dinámica demográfica, el crecimiento del país, pues tenemos esta realidad de que el número absoluto de personas que viven en pobreza sigue rondando los 53 millones. 3.4 millones, y comparado con las primeras mediciones nos da cuenta que esta magnitud no cede, y eso sin duda requiere una reflexión. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con Coneval, con el enorme esfuerzo que ha hecho y la enorme necesidad de seguir fortaleciendo a este organismo de Estado. Vamos a un corte y regresamos. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el doctor Gonzalo Hernández Licona de Coneval, que nos hace un recuerdo de esta enorme importancia, yo diría, de la enorme fortaleza que tiene nuestro país para pensarse en función de un organismo que ha acreditado credibilidad, rigor técnico y sin duda ha logrado enfrentar lo que nos relatabas al principio. Claro que los gobiernos en su conjunto
Cuando Coneval les dice que los esfuerzos de su administración no tienen un impacto o ha sido muy limitado, pues genera sin duda respuestas, algunas inteligentes y otras pues de búsqueda de alguna explicación a modo. En ese sentido, yo creo que todos tenemos un reconocimiento a Coneval de que ha podido sortear pues, 11 años de muchos, de alternancias de gobiernos y divisiones e incluso propuestas diferentes. Pero déjame regresar a estas cifras. Algo que no era común es que Coneval nos presenta cifras estatales y municipales. ¿A partir de cuándo tenemos esta posibilidad de saber cuál es el municipio más pobre o el estado que tiene más pobres? E incluso hay algunos señalamientos en términos de ser indígena, no indígena, claro, población con discapacidad o no discapacidad, niños. O sea, esto es una estructura de estadística social que nos permite pensar país. Recuérdanos, ¿desde cuándo lo están haciendo y cuáles son los datos que a tu juicio habría que siempre subrayar de este desglose, de esta magnitud de un país que no logra que la pobreza sea menor a 53.4 millones de mexicanos, para usar la última cifra? Una de las ventajas de la medición, Mario Luis, que además nos lo pidió la ley, nosotros somos nada más los mensajeros, es que sí tenemos la medición de pobreza del país, de los estados y de los municipios, en el caso de los estados del año 2008, 2010 y los municipios 2010. Estaremos por sacar 2015 próximamente, y eso te da una información muy valiosa, porque no solamente sabes el número y el porcentaje de pobreza a nivel país o pobreza extrema, sino sabes en dónde es mayor, en dónde creció más, y no solamente en dónde, sino cuáles fueron las razones de que creció o bajó la pobreza o la pobreza extrema, porque tú dices, a ver, en Chiapas, en Oaxaca, en Coahuila, vemos el avance, la evolución de la pobreza desde el 2008, 10 hasta 2016, y ves qué factores fueron los que hicieron que la pobreza en ese estado aumentara o bajara. Fue el acceso a la seguridad social, fue el ingreso, fue un buen trabajo en materia de vivienda. Entonces, uno puede tener información para tomar mejores decisiones de política pública y saber qué cosas hay que seguir trabajando en el caso de la pobreza amplia, que como tú decías, en los últimos años ha tenido un vaivén, ¿no? De los 52 millones, luego subió, luego bajó, luego siguió subiendo, hoy tenemos 53.4, ese vaivén de la pobreza que refleja mucho el vaivén de los ingresos de los mexicanos promedios, ¿no? Así es. Muy diferente, Mario Luis, de la historia de la pobreza extrema. La pobreza extrema tiene una historia un poco más favorable, porque tanto en porcentaje como en número de personas, desde el 2010, digamos, ha bajado de 13 millones a 9.4 millones, no a la velocidad que uno quiere, pero eso implica que parecería que una parte de la política social, la parte que ha tenido mejor focalización, ha tenido un mejor desempeño en esa población más pobre, en donde ahí los ingresos o bien han subido un poco o no han sido afectados tanto como en las partes, en las zonas urbanas, donde tanto la crisis 2009 como la crisis de los precios de los alimentos nos pegan más a la población urbana. Las transferencias en su conjunto, por supuesto, han logrado compensar estos quiebres o esas carencias de ingreso en términos de, pues bueno, ha habido incrementos de transferencias, que como tú bien sabes, no es solo lo que el gobierno transfiere sus programas, ¿sí? Tiene que estar las remesas. Totalmente. Y hay un elemento que también hoy vuelve a ser crítico, la inflación. O sea, la inflación, claro, en esos años parece ser que se puede identificar cierta asociación entre que años de baja inflación, el ingreso promedio se mantiene o crece y permite, digamos, esas recuperaciones. Y pareciera ser, un poco el caso de este año, 2017, sí, que este incremento tendrá un efecto. Y déjame entonces introducir uno de los, yo creo, grandes instrumentos que el Coneval diseñó, que es el índice de pobreza laboral. Que esto sí es un instrumento, digamos, más al día. ¿Qué nos dice? ¿Desde cuándo está el índice de pobreza laboral y por qué su relevancia? Ese instrumento, que es el índice de tendencia laboral de la pobreza, que lo que hace es tomar cada trimestre los ingresos laborales de los hogares
a partir de una encuesta diferente del INEGI, se llama la encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que cada trimestre nos dice cómo le va el ingreso a las familias, y lo que hace el Coneval es que lo empata con el crecimiento de los alimentos para ver del precio, el poder adquisitivo del precio de los alimentos. Así es. El precio adquisitivo del ingreso respecto a los alimentos. Y si podemos vislumbrar esta gráfica que la vamos publicando desde el año 2010, para atrás y para adelante, desde 2007 a 2014 vemos una caída muy importante del poder adquisitivo de los hogares, que coincide, Mario Luis, sí, con que en ese periodo, en general, la pobreza aumentó. Entonces, uno de los mejores predictores de la pobreza que cada 2 años tenemos es este indicador trimestral. Si alguien quiere apostarle qué le va a pasar a la pobreza en los siguientes meses, años, pues con que vea este indicador, la apuesta le va a tener a todo dar. Entre 2007 y 2014, en general, tuvimos un problema de ingreso laboral que se reflejó en aumento de la pobreza. Entre 2014 y 2016 se recuperó el ingreso laboral, en buena parte, como tú decías, por periodos de inflación muy baja, incluso menores a 3% sí, en 2016, un empleo que crecía, sin ser espectacular, pero crecía, y eso implicó que si alguien vio la gráfica 2014-16, pudo haber apostado que la pobreza en México, la gráfica que está ahorita en pantalla hubiera bajado. Se ve claramente, y también se ve este crecimiento que empieza a levantarse y que nos podemos predecir o tener cierta aproximación que la próxima medición habrá un crecimiento, simplemente porque vemos un crecimiento, digamos, de los precios y el ingreso se mantiene. Entonces, bueno, es muy probable que este logro, dejo usar una palabra muy de economistas, marginal, 14-16. 14-16, se revierta. Pues habrá que ver qué le pasa a la inflación y su carrera respecto a los empleos. Bueno, la inflación está ahorita, sabemos que estamos arriba de 6. Hoy, bueno, la canasta alimentaria, el último mes, agosto, sí, fue de 12%. Digo, el incremento del precio de la canasta alimentaria. Entonces, pues sí, todos quisiéramos y todos esperamos que la predicción del Banco de México de que la inflación va a ir bajando hacia finales de año y hacia 2008 se materialice, porque de otra manera nos podríamos comer parte de lo ganado y volver a regresar 16, ¿no? De hecho, es una gráfica que ojalá más gente la use, sí, claro, porque uno puede predecir muy bien lo que nos está pasando a los mexicanos en materia de poder adquisitivo de nuestro trabajo y puede predecir en los siguientes meses, años, qué le puede pasar a la pobreza. Entonces, si más gente la viera, pues ya no hay sorpresas, ¿no? Ya sabes que la pobreza en general pues tiende a subir cuando a esta gráfica le va mal y la pobreza tiende a bajar cuando la gráfica le va mejor. Ahora, y una tendencia que sí podemos ver es que parece que cada año, en la medida que los programas logran mayor afiliación a los sistemas de salud, mayor asistencia a la educación, las carencias van en una tendencia hacia la baja. O sea, es un esfuerzo de que, de una u otra manera, el construir un hospital o ampliar las escuelas o incluido los enseres, digamos, los servicios alrededor de la casa, se ve una tendencia que, bueno, sí, esa parte, digamos, de infraestructura, de acceso, cobertura, está bien reflejada y creo que en ese sentido... Y yo creo que hay que reconocerlo, yo creo que hay que reconocer el avance en coberturas básicas, déjame usar la palabra coberturas básicas. Me gusta, sí, porque sin duda. Tiene que ver con que la población tenga este acceso, por ejemplo, el caso educativo, ¿qué quiere decir la cobertura educativa? Que más niñas y niños van a la escuela primaria, secundaria e incluso más preparatoria. Entonces, México ha tenido un avance porque hoy hay más niños en edad de ir a la escuela que van a la escuela. Las viviendas tienen mejor equipamiento, tienen electricidad, tienen agua potable. Pisos de cemento, para hablar de una de las acciones más... Entonces, ese tema hay que reconocer que ha habido en los últimos años un avance en coberturas básicas. En buena parte la reducción de la pobreza extrema así lo refleja sobre todo, y que ha hecho cambiar en buena parte, digamos, del día a día de las familias. Seguramente en un rato me preguntará sobre el reto de calidad educativa y calidad de salud
que no ha avanzado igual que la cobertura, y si quieres después hablamos de eso, pero en materia de cobertura básica se ha avanzado y creo que esto ha pasado. Y déjame ir a un corte y regresamos, porque sin duda el tema es acceso efectivo, como lo ha denominado Coneval mismo. O sea, no es solo asistir, es la calidad de los servicios, más allá de la educación, el aprendizaje. Pero hay datos realmente que nos hablan del país que somos, y ahí retomo algunas de las cifras. Sabemos que hoy ser indígena o no indígena es una enorme dimensión de la pobreza. 7 de cada 10 indígenas son pobres, cuando el promedio nacional es un poquito abajo del 6. Y ser niño o ser adulto, nuevamente, la incidencia de la pobreza en niños es mucho más alta que los mayores, a 19 años en adelante. Entonces, nuestra pobreza tiene rostro de infancia, de ser indígena, incide en las personas con discapacidad y tiene estas realidades, ya nos platicará Gonzalo, que siguen estando ahí. Los países que históricamente han sido los más pobres, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, siguen siendo los más pobres, y eso implica una reflexión mayor, porque parece ser que ahí no solo se ha mantenido, ya nos platicará Gonzalo, crece el número de oaxaqueños o chapanecos en pobreza. Y bueno, esto debería, y sería parte de las preguntas que nos haremos, debería llevar a una reflexión de qué está pasando en los lugares de mayor pobreza. O las localidades mayores de 2.500 habitantes o menores a esa cifra. Parece ser que el territorio define esta incidencia de pobreza. El hecho es de que Coneval nos da una batería de información que nos debería llevar a reflexionar críticamente qué nos falta y ser muy cauto en términos de establecer causalidades, porque bueno, sabemos que hay muchos otros elementos alrededor que definen la pobreza y que serán discutidos en 2018. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre la pobreza en México. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el secretario ejecutivo de Coneval, el doctor Gonzalo Hernández Licona, que lleva 11 años haciendo este esfuerzo junto con un consejo académico y una estructura que ha dado esta enorme fortaleza de uno de los elementos, déjame solo mencionarlo, más importantes y pareciera difíciles de lograr y mantener: credibilidad. Y Coneval tiene credibilidad. Y en ese sentido, déjame agotar el tema de las cifras. Lo mencionaba al final del último corte. Parece ser que ser indígena, no indígena, hombre y mujer, rural y urbano, tiene dimensiones pues, que deberían, déjame ponerlo en términos académicos, a profundas investigaciones e hipótesis de trabajo, porque las dimensiones siguen siendo diametralmente, digamos, no solo inaceptables, necesarias de explicaciones. ¿Cuál sería, digamos, una síntesis de la parte más, digamos, más emblemática de estas diferencias? A ver, decíamos, esta medición te permite ver pobreza por regiones, por estados, por municipios y por grupos sociales. Entonces, uno, por supuesto, tiene que referirse a Chiapas, a Oaxaca, a Veracruz como los estados con mayor porcentaje de pobreza en el país, y a Nuevo León y a Baja California con los de menor pobreza. Pero hay otra dimensión, la de grupos, que me parece importantísima. Un dato. Mujeres indígenas rurales, la pobreza extrema es 45% en 2016. Hombres no indígenas urbanos, la pobreza extrema es 4%. Es una gran diferencia. Ser mujer, ser indígena y en la zona rural, parecería que es una historia que sigue siendo bastante diferente y dramática respecto a otros grupos sociales. Y por eso esta medición nos apunta dos cosas: a ver las diferencias y que la política pública y social trate de hacer algo al respecto. Y segundo, los retos que esta medición nos da todavía para en el futuro complementar esta medición con otras formas mucho más completas y que dirijan la política pública hacia un tema de cerrar brechas, no solamente en los temas de coberturas básicas, sino
en las opciones de vida de las personas en el futuro. Y implica revisar, y por eso 2018 se vuelve emblemático, la misma concepción de qué entendemos por pobreza. Y obviamente enfrentar el reto de la calidad, no basta cobertura, se requiere la calidad, como lo ha señalado el mismo Coneval en sus documentos, en los documentos de evaluación de la política social, y incluso discutir otras nuevas o otras carencias que habría que incorporar. Pero déjame entrar ya de lleno. El año pasado nos enteramos que había un diálogo intenso, porque una de las variables centrales, el ingreso, INEGI manifiesta la enorme necesidad, y parece que es un tema global, de que hay que medir mejor el ingreso. Y eso cambió, en el sentido más amplio de la palabra, la metodología de medición, como acordó el Grupo Técnico Académico. Y eso llevó que el año pasado no tuvimos información. Llévanos, ¿cuál fue este proceso de diálogo diferendo y por qué era importante para el Coneval tener la continuidad de las cifras que nos había llevado al país a esperar en términos de una línea que nos permite expresar este cambio, esos movimientos, y por qué era importante mantenerla y por qué la nueva línea implicaba pues reconocer que había un cambio en la metodología? Decíamos hace rato, Mario Luis, que en el año 2008-2009, cuando tuvimos la medición que hoy tenemos, hicimos un diálogo amplio y acordamos como sociedad, lo firmamos con el gobierno, lo firmamos con Hacienda, con Cedesol, con el INEGI, que esta era la medición y que no habría que modificar técnicamente la medición en al menos 10 años, uno, para darle continuidad a una cifra, y dos, para evitar sospechosismos. Así es. Porque en otros países nos ha tocado que de repente por un tema técnico cambian la metodología y más bien es un tema político. Es un tema personal de acreditar que mi administración, sí logró lo que esperaba. Entonces, ese acuerdo lo hicimos con el gobierno, lo hicimos con la Cedesol, lo hicimos con Hacienda, lo hicimos con el INEGI, y por eso sí fue sorpresivo que hubiera un cambio en el ingreso, que es una de las variables más importantes de la medición, que hubiera un incremento mayor a lo que las cifras de la economía nos estaban diciendo, y por eso decidimos en el Coneval no medir la pobreza, porque esto hubiera dado un salto inesperado. Inexplicable en términos inexplicable y de una sospechoso. lógica. Y sospechoso. Así es. Afortunadamente hoy tenemos este diálogo que hemos tenido con el INEGI, que su director, su presidente Julio Santaella, tuvo la visión de, por un lado, seguir teniendo los cambios que empezó el presidente anterior del INEGI. Dijimos, bueno, pues qué bien que haya cambios en la forma de medir ingreso, pero el Coneval necesita un ingreso consistente con los años previos para no dar cambios y saltos raros en la pobreza y que sea una serie continua que pueda explicar el desempeño del país, de la economía y de la política social. Entonces, hoy por eso pudimos dar en 2016 una cifra consistente con los años Pero de previos. hecho lo que vamos a tener son dos series. La que viene históricamente y que se ha estimado haciendo los modelos para poder estimarla, y la que surge a partir de este cambio de metodología. Yo lo diría diferente. Yo diría, tendremos esta continuidad de la serie de pobreza y pobreza extrema que empezamos en 2008. Así es. Y que acordamos con el país entero no cambiar en 10 años por un tema de transparencia y rendición de cuentas. Y lo que va a empezar muy pronto es un diálogo otra vez amplio, Mario Luis, sí, sobre dos cosas. La mejor forma de medir ingreso en las encuestas de hogares, que siempre ha sido un tema en México y en cualquier país, de cómo medir bien el ingreso. De ahí seguramente los cambios que empezó el INEGI desde el año pasado. Pero ahora se platicará pues con expertos nacionales e internacionales, con la gente interesada en la mejor forma de medir ingreso, usar o no registros administrativos, usar o no cuentas nacionales, ese tipo de temas que en otros países se ha dialogado, hay que entrarle. Los registros fiscales que parecen... Los registros del SAT, por ejemplo, que ya están abiertos al público, que es una ventaja. Y la segunda plática paralela, diálogo paralelo, va a ser, ya se van a cumplir 10 años de la medición de pobreza del Coneval, vale la pena una reflexión
sobre qué modificaciones habrá que hacerle a la medición para tener una medición mejorada, con mejores elementos, que refleje mejor incluso con, digamos, con otras carencias o más carencias, digo, está el diálogo abierto. que se abre a lo que venga y con el público interesado, los expertos. Entonces, aprovechamos ese tiempo de reflexión del ingreso para también reflexionar sobre la metodología y ahora sí, tener una pobreza, digamos, diferente para los siguientes años, sabiendo que hubo una continuidad que fue muy transparente y muy clara, ¿no? Así es, y que vale la pena decir que esto implicaría reformar la Ley de Desarrollo Social, porque es en la ley donde está establecido cómo se mide, con qué, digamos, con qué dimensiones se debe medir, es en ley. Y por eso yo llamo de manera tan importante y subrayo el acuerdo que el Estado mexicano hizo con la medición, que empezó con el Congreso y terminó con este acuerdo en la medición del Coneval, que junto con Hacienda, con el INEGI, con el gobierno federal, con Cedesol, fue un acuerdo del Estado mexicano para tener la medición que tenemos ahora. Lo que requerimos en la siguiente etapa es otro acuerdo nacional, ¿no? Pero que sea un acuerdo que no estemos cambiando cada año. Si a alguien se le ocurre alguna buena idea, pues que lo diga de una vez. No, hay varios que como tú sabes, que están no haya proponiendo. Y que otra vez nos comprometamos todos, otra vez, a tener un acuerdo en donde el ingreso se va a medir así, la pobreza se va a medir así, y que sea una continuidad, otra vez posiblemente de 5 o 10 años, para reflejar los cambios. Que otra vez sea un acuerdo como el que tuvimos y firmamos en el año 2009 y el Congreso firmó en 2004-2005. Así se hace la estadística, así se hace la reflexión sobre cifras, no cambiando súbitamente de un año a otro, no cambiando porque a alguien se le ocurrió que ahora hay que cambiar, como pasa en inflación en Sudamérica. Hay que hacerlo con planeación. Hay que tener una visión de Estado y una visión... Para seguirle dando al ciudadano la confianza que necesitamos. Déjame ir a un corte, pero déjame tratar de sintetizar. 2016 nos dice finalmente que la pobreza extrema se ha reducido, que la pobreza, digamos, ha tenido cambios realmente marginales con respecto a los años anteriores, que se pueden revertir, y nos muestra también esta realidad de estados como Chiapas, Guerrero, Veracruz, que se incrementa, Oaxaca, que se incrementa la pobreza. O sea, hoy en Oaxaca casi 8 de cada 10 oaxaqueños viven en la pobreza, y en esa pobreza se da un sismo de esta magnitud. Digo, por eso es la dimensión de la tragedia. Y por otra parte, hay también un cambio inexplicable, la reducción, por lo menos todavía los investigadores de Nuevo León, de una reducción de la pobreza que, digamos, no tenemos, los observadores, alguna explicación, digo, en términos de las variables que se midan, que den esa dimensión. Entonces, hay muchos elementos que hay que revisar todavía, pero tenemos cifras. Déjenme ir a un corte y regresamos, porque lo más interesante ahora es este proceso de, primero, sostener que la medición de la pobreza es un acuerdo nacional, déjame usar la frase de Gonzalo, está en ley, no es un capricho o no es una visión, digamos, exigente del Estado, es una manera que el Estado se dio a sí mismo de que esta era la mínima manera, digamos, de tener una medición multidimensional, y aquellos que quieren regresar a la de ingreso porque lo hacen en otros países o organismos internacionales, pues refleja una intención de mostrar esta visión de país que ellos tienen, de que la pobreza es mucho menor y que la desigualdad es lo que nos caracteriza, cuando creo que no podemos llegar a esas conclusiones con los datos que tenemos, los datos que tiene el Estado. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio México Social. Gracias por acompañarnos a esta parte final del programa. Déjenme aprovechar estos 11 minutos con Gonzalo. Gonzalo, hay otra dimensión que me gustaría subrayar. Coneval ha logrado hacer una evaluación, digamos, histórica de la política social. Ha incluso llegado a dimensionar cuántos programas sociales tenemos. Ha dado al país instrumentos que nos dicen cuáles programas, déjame usar la terminología, son prioritarios y cuáles tendrían que ser revisados, con una intención de que sea un insumo, ahora que estamos nuevamente discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, para que el Ejecutivo Federal pueda incrementar recursos en aquellos que es evidente que tienen mayor indicadores de impacto, de desempeño,
¿Y cuáles son los que están, digamos, a discusión? ¿Cuál ha sido la historia de este instrumento? O sea, ¿realmente ha sido un instrumento que el Ejecutivo Federal en turno estos 10 años haya usado para orientar sus decisiones de inversión y de gasto? ¿O sigue siendo un referente, pues bueno, digamos que se usa a modo? Mira, uno quisiera, como institución que genera información, pues uno siempre quiere que la información se utilice mucho más por los agentes que toman decisiones, por el público. Yo creo que uno quiere eso. Pero lo que también es cierto, y esto también hay que aceptarlo, Mario Luis, es que de hace unos años a la fecha, los amigos de la Secretaría de Hacienda han utilizado mucho más esta información para al menos dar el saque presupuestario hacia la Cámara, ¿no? Entonces, cada año le mandamos a la Cámara un documento que se llama, está en la página del Coneval, quien lo quiera ver, Consideraciones presupuestarias para el desarrollo social 2018, o 2017, o 2016, los años pasados. ¿Ahí qué decimos? Decimos, dado que un objetivo importante del gobierno, y los gobiernos estatales, por cierto, es reducir la pobreza extrema y ampliar el acceso efectivo a derechos, hacemos un análisis nosotros de qué programas son prioritarios para lograr estas dos cosas, con base en las evaluaciones del Coneval y con base en su nexo directo o indirecto con la medición de la pobreza. Entonces, este documento que está en la primera página del Coneval, dice, a ver, estos programas, hasta le ponemos estrellita dorada y medio estrellita para que sea más gráfico, estos son prioritarios o deberían ser prioritarios presupuestalmente para reducir la pobreza o la pobreza extrema. Eso implicaría incrementar recursos, digamos, sería incrementarlo la expectativa. Por supuesto, incrementarlo, o si va a haber recortes, no que tocarlos. Sean los que menos se recorten. Así es. Y los que no están en ese documento, creemos nosotros que no son prioritarios. Parecería que el documento reciente que mandó Hacienda tome en cuenta estas consideraciones. El que está ahorita en discusión. En la Cámara. Y que tome en cuenta este documento y que propone que esos más o menos 88 programas o bien no se reduzca mucho su presupuesto o en algunos se incremente. Y habrá que ver qué pasa en la Cámara de Diputados, porque luego cuando pasa a la Cámara de Diputados, ahí hay un proceso mucho más complicado político. No, o sea, entendemos que el presupuesto de derechos de la Federación tiene muchos elementos políticos. Aquí en México y en China y en Estados Unidos. El pacto financiero entre fiscal y de gasto es el pacto político más importante. Es el acuerdo que tú tienes con las personas. Entonces, hay muchos elementos políticos, así lo entendemos. Pero lo que estamos buscando, y parecería que está sucediendo de manera tienes una expectativa optimista en esta ocasión, déjame ponerlo así. Los elementos técnicos que hemos dado a conocer a Hacienda y que también se los damos a la Cámara, parecería que se están tomando más en cuenta. En esta ocasión tendrían mayor el presupuesto incidencia. 2018. Ahora déjame entrar en términos, digamos, lo que sigue hacia adelante. Ya nos anunciaste que se debe iniciar un diálogo para revisar 10 años de medición y ver si esta medición multidimensional debe ser mejorada, fortalecida, robustecida con otras carencias, con otros indicadores como acceso efectivo, que quiere decir que realmente sea de calidad y sea oportuno. ¿Ese sería, digamos, un planteamiento al 18? Yo lo dejaría mucho más amplio, porque yo incluiría otro tema. Hemos posicionado bien, vía la Ley de Desarrollo Social, la medición de pobreza. Sí. Pero recuerda que pobreza habla de mínimos. Así es. Siempre hablará de mínimos. Y hay un concepto mucho más complejo y me parece mucho más interesante que debería guiar la política social y la política pública, que es el concepto de acceso efectivo a los derechos. ¿Qué tanto estos dos conceptos son lo mismo o son uno subconjunto de otro? Habrá que discutirlo. En concreto, lo que quiero decir, y de manera personal lo digo en este momento, es habrá que discutir dos cosas en los siguientes meses para el 2018. Cómo modificar la medición de pobreza multidimensional y cómo o no posicionar un indicador más importante, el de la pobreza, que sea el acceso efectivo a los derechos. Déjame ponerlo en mayor tensión. El artículo primero, 2011,
o sea, modificamos, establece que son todos los derechos, como tú bien sabes, todos los humanos. Eso obligaría al Estado a alinear todo su marco jurídico. La Ley de Desarrollo Social 2004 tiene que ser alineada al artículo primero. Sí. Es obligado y forzado, y eso no se ha hecho. Déjame decir lo que es obligado. Lo que es obligado, y yo creo que debería ser la guía de política social y pública del país en los siguientes 30 años, lo que es obligado es, como dice la Constitución, en sus artículos desde el primero hasta el cuarto, que México se embarque en el acceso efectivo universal de los derechos. Progresivo, de todos. integral. Progresivo, ¿no? Porque no hay lana ahorita para todo. Bueno, pues debe ser progresivo, Pero, debe ser, y no haber retrocesos, debe ser integral, ¿sí? Interdependiente. Exacto. Y que requiere, yo plantearía, incorporar otras dimensiones. Déjame poner una que problematiza, obviamente. Hoy yo sostengo que si hay un elemento que empobrece a las gentes, además de que la salud sigue siendo un acceso no efectivo, porque tenemos diferimientos, porque tenemos mala calidad, o el aprendizaje en las escuelas, es el tema de las violencias. Mucha gente tiene debo usar una frase de hace unos años, tiene un empobrecimiento catastrófico porque es violentado en términos de robo, en términos de lesiones. Hoy el acceso a la justicia es un elemento que está generando mayores pobrezas. Claro, tenemos los técnicos dirán, bueno, ¿cómo lo medimos? ¿Cuáles serían las variables? Pero creo que es unas discusiones que habrá que dar. Por eso yo creo en este momento, y que se abra en la discusión que va a venir después, que si queremos forzar a que todos los derechos y su calidad estén en la medición de pobreza, me parece que estamos queriendo mezclar dos conceptos que tienen que ver. Entonces, una posibilidad es modificar lo que haya que modificar en la medición de pobreza que tiene que ver con básicos, y más bien posicionar un mejor indicador, mucho más importante para la política social, que tenga que ver, yo lo pongo, el acceso efectivo universal a los derechos progresivos hacia la igualdad de oportunidades. Este país debería aspirar a eso, ¿no? ¿Y en qué manera reducir la pobreza contribuye a esto? Que los dos estén ligados. Pero esa discusión me parece que hay que tenerla. Hay que plantearla, porque hoy sabemos... O sea, lo único que diría es no forzar mucho un concepto si queremos más bien modificar otros conceptos. Entonces, en eso estoy de acuerdo, aceptando que tenemos una medición de pobreza de conceptos mínimos. Exactamente. No son los techos, son los mínimos. Y yo creo que en ese sentido, unos elementos a poner en discusión es los indicadores, los índices, con lo cual se mide, habrá que revisarlos para ir hacia adelante. O sea, indicadores generosos que garanticen una vida digna, como es el discurso hoy del mundo, y no simplemente una supervivencia básica que te dan esos indicadores mínimos. Que aún teniendo estos mínimos, tenemos estas dimensiones que hemos platicado. Y la pregunta sería entonces, el 2018 Coneval abrirá espacios, habrá una convocatoria con el Ejecutivo. O sea, ¿cómo te imaginas que esto se dé hacia adelante? Yo creo que muy similar a lo que tuvimos entre el 2006 y el 2009, simplemente que más corto, digamos, es volver a abrir el diálogo con los expertos nacionales e internacionales, con el gobierno, con la gente interesada en las mediciones de pobreza, en las mediciones de conceptos como los derechos sociales, los derechos en general, en la convocatoria, como dice el INEGI, sobre la mejor forma de medir ingreso, que ese proceso vaya y tenga un buen bloque de diálogo de esos tres elementos: cómo medir mejor ingreso, cómo medir mejor pobreza y su concepto, y cómo medir mejor el acceso efectivo a los derechos para una igualdad de oportunidades, que ya sea que se incluya o no en la medición de pobreza, pero ese diálogo, que sea un acuerdo nacional, es importante, porque de otra manera, Mario Luis, lo que nos pide la Constitución, que está muy claro del acceso efectivo a los derechos, pues no se materializa porque o no hay rumbo de qué indicador darle a ese conjunto de derechos, más allá del tema de presupuesto, y por eso tiene que ser progresivo para que sea el objetivo de México en los siguientes 30 años. De otra manera, tenemos una Constitución que decimos, pues qué padre sería, pues sí, pero hasta ahí. En México no avanza si decimos qué padre sería, a menos que nos pongamos, como en el caso de la pobreza, a poner cartas en el asunto. Hoy por hoy,
el gobierno y los gobiernos de los estados de varios colores partidistas están embarcados en reducir la pobreza tal y como se mide ahorita. Tenemos esa ventaja, por un lado, de tener un indicador que guía política Una ventaja pública. que además también, déjame señalarlo, que también atrapa porque se hace lo que puede ser, digamos, registrado para bajar la pobreza. Hay una parte perversa. Por eso digo, trabajar por los indicadores, no en términos de una vida digna para todos. Por un lado, es una ventaja hacer eso, pero es un reto porque hay otras cosas. El desarrollo social es más amplio que la medición de pobreza. Entonces, ¿cómo generamos un indicador más amplio que la pobreza para guiar la política pública de los gobiernos estatal, nacional y municipal, que no solamente sea el básico de la pobreza? Ese es el reto para los siguientes años, y yo espero que el público interesado pues embarque en este... Debe estar, y en ese sentido está esta convocatoria a discutir en un año electoral, un año complejo, pero ¿qué va más allá? Que requiere esta visión de país. Lamentablemente el tiempo se nos termina, creo que hay mucho a discutir, y creo que hoy sabemos que tenemos un Coneval, un instrumento del Estado que nos da dimensiones del Estado y que nos plantea el enorme desafío. Déjeme ponerlo, como lo he dicho muchas veces, los avances han sido demasiado lentos, demasiado desiguales. Hay realidades que nos impone y que seguramente, y por eso quisiera terminar el programa haciendo una convocatoria, necesitamos ayudar a todas esas regiones, municipios que han sido lastimados por los huracanes, por los temblores, y realmente darnos cuenta que al ritmo que vamos, pues la pobreza sigue siendo en estos vaivenes, sigue siendo una pobreza que no es inaceptable, y por otra parte, acompañada de una economía que no crece, se estanca, con un problema real de un año con inflaciones muy altas. Todo nos indica una reflexión: tenemos que ser mucho más rápido, que no basta lo que se está haciendo, y hablo en términos de país, pero acabemos el programa diciendo que hoy tenemos que ser solidarios con Oaxaca, con Chiapas, con Veracruz, con las regiones indígenas que hoy sin duda pues, están nuevamente más amenazadas que otras. Gonzalo, muchas gracias. Espero pronto, una vez que tengamos el presupuesto en enero, sentarnos a ver si realmente se cumplió esta realidad de que usen la información para alinear lo que se está haciendo. Buenas noches, muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Manuel Luis.